Ya está grabando. Ok. Ok. ¿Hablo de profe o hablo de ustedes? Digo que, yo digo Te están que viendo. Te están viendo. Qué sí, es que vergüenza. abrieron la puerta. Qué vergüenza. Sí, ya. ¿De ustedes o de profe? Yo digo que, profe, Pobrecito, no vas a poder grabar a gusto. no, ya se fue. De hecho, lo pone seguro. Ahí está. Ya. Mm, mm, mm. Ok, como quieras. Pues voy a decir plural por si las dudas, porque no voy a ser que si digo venido, no sé si el profe va a decir algo, pero bueno. Sí. A ver. Bienvenidos a nuestro podcast llamado Los Marginados del Cine. En este caso, nosotros vamos a enseñar a hablar de un tema. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Nada, nada. No digas Dale. por qué te ríes, ya No, vi. está bien. No, está bien. Solo me dio cura el título, Marginados del cine. Sí, cierto, Los Marginados del Cine suena bien chistosillo. Sí. A ver, otra vez. Buenos días, tardes o la hora que sea en el lugar donde estén viendo esto. Bienvenidos a nuestro podcast que se llama Los Marginados del Cine. Hoy les vamos a hablar de cómo separar al autor de su obra, porque mucha gente normalmente confunde el criticar a la persona por cómo es socialmente y no valorar a lo que es la obra. Entonces hoy vamos a hablar de dos personas importantes que nosotros escogimos para ustedes para aclarar qué pasó con ellos, pero sus buenas películas. Vamos a hablar de Bryan Singer y de Woody Allen. En mi caso, yo les voy a hablar de Woody Allen y mi compañero les va a hablar de Bryan Singer. Bueno, si no saben quiénes son estos personajes, básicamente nosotros se lo vamos a contar. Yo voy a empezar por Woody Allen, que al parecer su nombre real es Alan Stewart Königsberg, si es que así se pronuncia y no estoy mal. Eh, Él nació en 1935 y pues antes de dar como un poco de su contexto, yo creo que debo explicar su historia familiar. Woody Allen tenía una esposa llamada Mia Farrow. Mia Farrow tenía un ex esposo llamado André Previn, si no estoy mal. Mia Farrow y André Previn tenían una hija adoptiva llamada Sunji Previn, que al parecer suena muy coreano, suena muy chino. Y mientras que Mia Farrow, casada con Woody Allen, tenían una hija adoptiva llamada Dylan Farrow. Pues bueno, ya con el árbol familiar podemos empezar diciendo que Woody Allen en 1992 se estaba separando de Mia Farrow porque Woody estaba saliendo con la hija de Mia Farrow, con Sunji. Y actualmente ellos dos están ya casados. Pero en ese momento, pues andaban teniendo una aventura y Mia Farrow se quiso divorciar de Woody Allen por eso. Hasta ahí todo bien, eso solo ocasionó una controversia familiar, no ocasionó nada más. Hasta que en agosto de 1992, en ese mismo año, Mia Farrow denunció a Woody Allen por abuso sexual. ¿Abuso sexual contra quién? Contra su hija, la hija que tenían en común, Dylan Farrow. La denunció, ella apenas tenía 7 años en ese momento. La denunció porque según la mamá había evidencias de que la había abusado de ella sexualmente. Y pues se hizo toda una investigación de eso, se hizo un juicio y al final el caso no procedió gracias a que no se encontraron pruebas concretas y al final quedó en que esos pensamientos de la niña de que había sido abusada sexualmente se los metió su mamá Mia Farrow a la cabeza. Y pues como estaba chiquita, ella no tenía como ningún poder. Entonces, simplemente pensaron que esas ideas se las había metido su mamá. Hasta ahí todo bien, el caso se cerró y Woody Allen quedó libre de cualquier cosa. Hasta que en 2014, más o menos como entre 2014 y 2018, se volvió a reabrir el caso, gracias a que ya la hija de Dylan Farrow, siendo mayor de edad, expuso públicamente que realmente sí había sido abusada sexualmente. Esto, pues a Woody Allen le provocó un rechazo muy fuerte en el cine a partir de ahí. Y pues ahí quedó, actualmente tiene como 90 años y está exiliado de la industria del cine por eso y se fue a vivir a Francia, a Europa. Y yo no entiendo, pero tiene muy buenas películas que
al parecer han ocasionado como un impacto. Pues Woody Allen era un guionista, director y comediante que ocasionó como una revolución en el cine porque tenía películas de comedia de psicoanálisis que te hacían pensar, como un poco más fino, si se puede decir. Una de sus, bueno, algunas de sus varias películas son como Annie Hall, que ganó un premio al Oscar, por ser una película de comedia romántica. Manhattan, que es una carta de amor escrita a Nueva York. Match Point, creo que se llama, porque es una película de un que fue como un cambio rotundo a lo que normalmente hace. Es de una película que se fue a grabar a Londres. Y Midnight Paris, que es de dos personas, que es como un romance de fantasía, básicamente. Y pues su película más actual fue grabada en Francia justamente porque se está exiliado y se llama El Gran Golpe de Suerte o El Golpe de Suerte, que lo publicó en 2023. Esto hasta el idioma está en francés y todo, porque como está exiliado de Estados Unidos, todo eso lo tuvo que ir a hacer allá a Francia. Pues ese más o menos es el contexto un poco de Woody Allen, para que lo entiendan. Ahora mi compañero les va a hablar de Brian Singer. Hola, yo les voy a hablar sobre Bryan Singer. Bryan Singer es un escritor y director nacido en 1965. Es uno de los directores que más influyó en la escena de acción y las películas de acciones. Una de sus serie de películas más grandes fue la saga de X-Men, pero un dato interesante es que él hizo películas de superhéroes sin que les gustaran los cómics, entonces sus películas había mucho ese reflejo, ¿no? De cómo no se ven tan caracterizados los superhéroes y todo. Y era un director que mayormente se dedicaba a las películas de acción, a todo ese mundo de acción y todo. Y en los 90 cuando fue uno de sus, se puede decir que su mayor auge, se hubo muchos casos de denuncias de acoso sexual. Lo interesante es que ahí se pudo demostrar la corrupción de Hollywood, porque aunque hubiera mucha gente que hablara y denunciara sobre Bryan Singer en acoso sexual, Hollywood como que se hizo la vista gorda y lo dejó muy de lado. Entonces dejó que Bryan Singer no excluyeron y siguió grabando películas. Y eso habla mucho de la corrupción que hay en Hollywood. Pero en 2014 fue donde cayó su mayor demanda, porque una muchacha denunció que en una grabación Bryan Singer abusó de él y no, ya no se podía hacer Hollywood de la vista gorda, pues. Y empezaron a investigar más y resultaron que hubo muchas denuncias que sí eran ciertas. Y hoy en día, Bryan Singer está exiliado y lleva desde su última película, si no me equivoco, fue en 2018, de Bohemian Rhapsody. Y desde ahí se retiró de todo ese mundo, de Hollywood y todo. Y puede ser muy buena director y todo, pero tampoco se puede dejar muy de lado todo lo que hizo. Y pues bueno, ahorita nosotros yo creo que yo voy a dar mi propia opinión de por qué debería ser el autor separado de la obra y mi compañero Iñaki va a dar su propia opinión de por qué debería ser el autor separado de la obra. En mi caso, ya sea en el de Woody Allen o en el de Bryan Singer, en el caso de los dos, yo creo que sí es importante lo que la persona hace detrás, porque es importante cómo la persona se comporta, cómo la persona es. Más sin embargo, no se puede dudar que aunque la persona tenga ese comportamiento o ese problema, no se puede negar que su nivel artístico es alto. O sea, el hecho de valorar al arte que hizo, el darle como un contexto a a ese arte o esa apreciación, no significa que esa misma apreciación se la vayas a dar al director o a la persona que lo hizo. Realmente solo estás apreciando y adorando lo que artísticamente hizo, no socialmente. Entonces, siento que una película es un trabajo de muchos, es un trabajo de todos, no solo del director, claramente. Más sin embargo, ellos son los que llevan a cabo este proceso, son los que le dan esta creatividad, este orden. Entonces, muchas veces también el equipo se basa en cómo el director lo maneje y también pues en guión y otras cosas, pero principalmente el director es el que lo maneja. Entonces, los directores son los que dan esas órdenes, los que así es que invierten el dinero que les da la producción, cosas así. Entonces ellos son los que tienen esa visión. Entonces, la persona en manera artística tiene buena visión.
en personalidad o en comportamiento, ¿no? Pero la gente muchas veces ya da por hecho de que si esa persona es así, también su arte es malo, porque yo creo que a lo mejor asocian que es malo porque él no sé cómo será psicológicamente, a lo mejor lo relacionará, porque realmente no es malo. Sus películas suyas han ganado Óscares, por lo menos de Woody Allen y de Bryan Singer, pues como dijo mi compañero, también son muy famosas, pero esta es muy importante, yo creo que separar lo que es el contexto artístico a lo que es el creador, porque no van a hacer lo mismo jamás, no van a hacer lo mismo jamás. Yo creo que una cosa es lo que esta persona piensa de manera artística a lo que piensa de manera social. O como ya lo dije, pues repetidamente. No es algo que yo creo que sea muy difícil de entender, pero para mucha gente es fácil guiarse por los primeros instintos, creo yo. Pero esa es mi opinión. Siento que sí importa cómo la persona es, pero es importante reconocer que su arte es bueno. Yo creo que mi compañero opina algo diferente, o no sé. ¿Qué dices tú? No sé, siento que en gran parte es cierto, pero también un director plasma su manera de ver el mundo en sus obras. Entonces, si el director psicológicamente no está bien y tiene problemas mentales o tiene ciertas preferencias con ciertos temas, también lo va a plasmar en sus obras. Entonces, aunque se intente separar totalmente la obra de autor, no se puede ser tan subjetivo porque estamos hablando de que el director hasta cierto punto tuvo mayor control de la película, ¿no? Entonces, se ha dado muchos casos de directores que se ven muy padres las películas y todos, pero después se supo ciertas cosas de ellos y ya ves con otra perspectiva las obras y dices, chin, sí, sí se notaba que hacía tal cosa, todo. Había un director se me olvidó cómo se llamaba, pero hizo la película de la Liga de la Justicia y todo. Y años después de que hizo la película, hubo muchas demandas en contra de él de abuso sexual. Y cuando volvías a ver la película de la Liga de Justicia, ciertos cortes de cámaras y ciertas cosas que él hacía, como que era mucho de acoso hacia la mujer y todo, y se llegó a notar eso. Entonces, sí se puede separar la obra hasta cierto punto, pero no totalmente del autor. Pues sí, a lo mejor como dices, sí tiene un poco que ver, la verdad es que sí me hizo pensar, hasta me hizo querer decir, la verdad que a veces que será, no sé, hay gente, directores que no tienen como estos problemas ni este trastorno de pensamiento todo, bueno, no sé si decirle trastorno, pero este pensamiento más abstracto de las cosas, y hacen películas muy buenas, pero si te das cuenta, varios directores tienen este pensamiento abstracto y sus películas son buenas. ¿O cómo influirá eso? O sea, ¿en qué influye que literalmente casi varios de los directores tengan como este pensamiento abstracto y casi todos hagan buenas películas? Que también hay gente que no lo tiene y hace buenas películas, pero en su mayoría tienen como estos problemas. ¿Cómo en qué influye? No sé, quizás muchos directores, depende, ¿no? Y quizás no influya totalmente, pero siento que como tú hablas, directores muy populares y todos se sienten hasta cierto punto impunes porque saben que por más mal que hagan, nunca se van a... Es muy raro que alguien caiga de verdad, porque hasta cierto punto a Hollywood le conviene más tapar todas esas denuncias y todo para que no afecte al rodaje de las películas y para que no afecte a ganar dinero, pues es mucha corrupción eso y es muy interesante. Quizás la mayoría de directores que son muy ricos y muy famosos llegan a tener ciertos comportamientos porque saben que no les van a afectar, saben que por más que hagan las cosas, muy rara vez se va a tener consecuencias a eso. Entonces, ¿Y será que tienen ese comportamiento en base a las personas que ya son o lo habrán tenido desde mucho antes, desde chiquitos a lo mejor? digo que eso depende, ¿no? Puede ser que desde chicos, pero algunos quizás se corrompieron por la fama y Ajá. por otras Ujú. cosas y entendieron cómo funciona el medio. Entonces, al saber que no van a tener muchos problemas ni consecuencias, entonces empezaron a hacer lo que quisieran. Fíjate que eso se me hace muy curioso, el cómo Hollywood puede rechazar a un artista muy fácilmente, pero a la vez cubrir a uno. No sé Sí, sí, sí. si dependa mucho de la, ¿cómo se dice? Del cómo les convenga a esta persona en la industria del cine. Porque, por ejemplo, Woody Allen y Bryan Singer, pues muy buenas películas tenían y contribuían a Hollywood muy bien, pero ¿por qué fueron rechazados y no cubrieron el caso? O no lo pudieron cubrir. En el caso de Bryan Singer, sí se cubrió por varios años, por muchos años, pero en un punto de 2014 a 2016
ya no se pudo cubrir más porque eran muchas personas que están levantando la voz, pero en el caso de Bryan Singer sí se cubrió bastantes años, desde los 90 que había denuncias de acoso, no se tomó no hubo muchas consecuencias por lo que pasó. Ujú. En el de Woody Allen, pues ahorita yo acabo de pensar por lo que dije anteriormente, que cuando estaba chiquita la niña, pues ella no tenía poder ni voto y la que decía todo era la mamá, o sea, mía. Entonces yo creo que a lo mejor justamente Hollywood hizo eso, lo mismo que tú dices, de tapar como eso, aprovechando que la niña no tenía como este poder de decir que era verdad y como darle una idea de que la mamá estaba medio loquilla metiéndole esas ideas. No sé si Hollywood intervino en eso, pero ahorita se me acaba de ocurrir, eso yo la verdad no estoy segura, pero a lo mejor Hollywood intervino en eso, pero ya cuando en 2014 la hija volvió a como rebelarse y ella ya teniendo voz y voto y ya mayor de edad, no pudo, Hollywood ya no pudo hacer nada. Y yo creo que pues no le tocó más que rechazar el caso, pero no sé, ¿tú qué opinas? No sé si sepas. No, sí, en el caso de tu director, sí, tienes razón, pero sí, todo Hollywood es una industria muy enfermiza en ese punto. Se intenta cubrir lo más que se puede para no afectar económicamente las ganancias, pero sí, no solo de personas ajenas, sino también muchas veces los directores abusan de actrices, ¿no? O de personas que están partes de rodaje y esas actrices y actores son amenazados de que si tú dices algo, voy a hacer que tu carrera se caiga. O si tú haces algo, porque es gente influyente que puede hacer que cualquier persona que llegue a alzar la mano pueda terminar con su carrera. Entonces, hasta cierto punto está esa corrupción, ¿no? No solo de parte de Hollywood, sino también del poder que llegan a tener ciertos directores. Entonces está como esta línea delgada entre disfrutar lo que es ser una persona famosa, pero estar en peligro, ¿no? Porque, pues como dices, como dijiste, o sea, no sé qué más puedo decirte, como dijiste, es muy peligroso poder decir o alzar la voz. En el caso de los directores, no sé si ellos dos tenían por lo menos una ventaja, no sé de manera general, pero a lo mejor sí ellos dos tenían una ventaja sobre esas denuncias por el simple hecho de ser lo que son y realmente las otras personas tenían como una desventaja. Entonces no sé cómo hasta qué grado de hipocresía puedan llegar a tener los directores en ese sentido, ya sea por como lo que los corrompió o si lo tenían desde chicos. No sé cómo que hasta qué nivel de hipocresía pueden llegar ya sea los directores y hasta Hollywood en ese sentido, por querer tapar tales acciones solo por beneficio propio. Sí, claro, y tengamos en cuenta que hasta el día de hoy ninguno de los dos directores ha caído en la cárcel. Quizás se tuvo ciertas denuncias y todo, y quizás tuvo una amonestación económica, pero ninguno ha caído en la cárcel. Entonces, estarán Entonces eso exiliados, estarán hasta cierto exiliados, punto, perdón, hasta sí, cierto punto perdón. eso quiere decir que Hollywood los sigue protegiendo o por qué no están encarcelados. Pues hasta cierto punto sí, hasta cierto punto sí. O también se ha tenido amonestaciones económicas, ¿no? Quizás de que, ay, me demandas y te pago cierta cantidad, pero sinceramente, ¿qué tanto es mucho para una persona que tiene el suficiente dinero, ¿no? Quizás unos cuantos millones de dólares para un director que tiene demasiado dinero es una nada a comparación del daño que hizo, ¿no? Entonces, Mm, no, y no, yo antes de que me dijeras, bueno, ahorita que me dijiste que no están en la cárcel, yo pensé que, pues según yo, uno de esos dos directores, no me acuerdo cuál, creo que fue Woody Allen, o no me acuerdo si fue otro director que era Roman Polanski, creo que se llamaba, no estamos hablando de él ahorita, pero ahorita que recordé que se escapan, pues ellos se escapan de la industria, ahí se escapan de Estados Unidos, y no sé si es por lo mismo porque a lo mejor no están en la cárcel, porque ellos solitos se escapan, aunque no creo, porque muy escondidos no están, pero no sé de qué dependa, realmente no lo sé porque hay como esta, como tú dices, corrupción de yo te pago y si te pago me escondes y me proteges. Entonces, y son personas que hasta ahora, hasta la actualidad, no sé si siguen haciendo ese tipo de daños o ya como solo fue esa denuncia y ya. Según yo, varios tienen todavía denuncias actualmente, ¿no? Por ejemplo, no me hagas mucho caso, pero creo que muchas personas de directores famosos han estado involucrados en asuntos en los que las personas no estaban enteradas y seguían idolatrando a ese director como si todo estuviera bien porque no sabían que él estaba metido en ese tipo de cosas. Por ejemplo, vi un caso una vez que en que Guillermo del Toro estaba metido en algunas cosas y mucha gente no lo podía creer. No me acuerdo específicamente cuál era el caso, pero sí vi que estaba metido más o menos como en un tipo
que habían votado para que alguien que era como, tenía como este tipo de denuncia fuerte no fuera a la cárcel. Algo así, pero como que también entre directores se defienden, es como, no sé si es porque son amigos o porque también tienen este tipo mismo de pensamiento. ¿Cómo es eso? Sí, sí, claro. Y localidades de países a veces se exilian porque pueden tener ciertas ventajas legales, porque ciertos países no pueden meterse a otros países por temas diplomáticos para sacar a una persona. Entonces, hasta cierto punto, por eso hay muchos que se llegan a exiliar a otros países para tener cierto poder diplomático hasta un punto, ¿no? Y sí, hasta también es muy cierto lo que dices, entre directores y entre todo ese mundo se apoyan por lo mismo, porque si sale afectado uno, después salen los trapitos de otro y otro y otro y otro, entonces es preferible quedarse callado. Pero también como director hay cierto punto que se tienen que ver muy bien las denuncias, porque hay muchas personas que quieren tomar ventaja, que quizás son denuncias falsas, pero como saben que es gente de dinero, prefieren hacer mucho ruido y todo para hacerse famosas, ¿no? Que no haya pasado nada. Entonces, se tiene que hacer una investigación muy rebuscada para saber que esas denuncias sí son ciertas, ¿no? No sé si entendí bien, pero, o sea, sé que muchas personas pueden hacer polémicas falsas por el simple hecho de obtener más fama. Sí, 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 sí. Han pasado casos de que han tumbado hasta carreras de directores y después, no, era falso, ¿no? De denuncias de acoso sexual y todo, que hacen toda una revuelta y todo, y las personas llegan a tener cierta ventaja económica por las demandas, pero años después se dio cuenta que no era verdadero. Creo que sí hay un caso así en una serie que actualmente es, bueno, famosa, por así decirlo, porque mucha gente la está quemando, que es la serie de Merline. No, creo que un actor de ahí que en la primera temporada era como el crush de Merline. No me acuerdo cómo se llama el actor, la verdad, pero vi que lo habían acusado, lo habían hecho como una polémica falsa y lo habían sacado de la serie, por eso en la segunda temporada ya no sale, porque al parecer habían hecho que había abusado de esta Jenna Ortega, o no sé cuánta cosa estuvo ahí por detrás. Y cuando salió la segunda temporada, más o menos creo, se desmintió ese caso diciendo que era mentira, pero pues aún así fue rechazado por los mismos directores de la serie. Entonces, es como qué necesidad de meter a personas que a lo mejor no tienen nada que ver en una polémica muy grande solo porque el odio de la gente hasta a esa persona es muy odiado. Sé que estamos hablando de directores, sé que estamos hablando de separar a los directores de la obra, pero si nos vemos en un poco más general, es también separar a los actores del trabajo que hacen. Entonces, no estamos hablando de eso a lo mejor, pero ya que nos estamos desbordando de este tema, mucha gente solo tumba a los directores, actrices y a personas famosas por el simple hecho de odiarlos y cómo llegan a ese punto. Si son personas que a lo mejor no tienen mucho, cómo llegan a este punto de hacer que se vuelva tan famoso y tirar a gente que a lo mejor ni lo merecía. O hay gente que a lo mejor sí la tumban por nomás por ocasionar polémica y resulta que sí tenían cosas por detrás. Sí, sí, Es sí. como, yo te digo, mucha gente lo hace por puro odio, pero en el caso de los directores, yo no he escuchado un caso como tal de un director que no haya hecho nada y que lo hayan tumbado por una polémica falsa. Yo he escuchado puras polémicas verdaderas, pero no sé tú. Sí, yo sí he escuchado, de hecho, un director muy famoso, solo que ahorita no me acuerdo. No, no era un director, era un actor, que era muy famoso y todo, pero se empezaron a caer muchas denuncias y el señor se quedó sin trabajo y todo y tenía que pagar pues lo que son los tribunales y todo. Y al final se dieron cuenta que las denuncias no eran ciertas. Entonces, fueron años donde la industria de Hollywood lo demigró, lo exilió y lo dejó sin trabajo por unas denuncias que no eran ciertas. No sé si eran de un familiar cercano de él o de una ex esposa, de denuncias de abuso y de maltrato. Pero pues después se dio cuenta que no eran denuncias verdaderas y que eso eran para sacar cierta ventaja económica. Entonces, si se llega a ver, y pues después de tanto daño causado, pues
ya no hay cómo recuperarse, ¿no? Ni él su carrera de actor, porque pues muchas industrias grandes, muchas empresas grandes, ya no van a volver a contratar por la fama que tiene, muchos compañeros de trabajo ya no le van a hablar por la fama que tiene, porque pues quedó esa huella de que fue un abusador cuando no lo fue, pero pues se habló mucho de eso, entonces sí es muy peligroso eso. Sí, no, pues, quién sabe. Y pues no sé, yo creo que esos problemas van a continuar pasando siempre, a lo mejor no es algo que se puede evitar. ¿Sabes? Me da risa porque pienso que hay veces que la industria del cine puede parecerse en un sentido se puede parecer al, ¿cómo se llama? A los narcotraficantes, pero en un sentido a lo mejor menos cruel porque los narcotraficantes ya están como clasificados de una manera en la que muy fea y y los directores, pues por el hecho de la carrera y todo, a lo mejor no está tan feo, pero tienen a lo mejor como cierto tipo de relación por todo esto de la corrupción, de que ellos pueden llegar a ser solo por el simplemente hecho de salvarse. O sea, ¿cómo habla, cómo habla eso del tipo de personas? O sea, eso habla mucho de un tipo de persona, eso habla mucho de un tipo de director que es muy cruel hasta cierto punto a lo mejor, pero, o sea, es nada comparado con lo que hace, no es nada comparado a lo que es con lo que hace, aunque como dijiste anteriormente ya hace rato, se puede deducir cómo es una persona con el simple hecho de cómo hace una película, por los temas que trata, es como, a lo mejor sí como dijiste, sus películas son como sacadas de su manera de pensar. Por eso se dice que normalmente los artistas hacen algunas obras en base a sus perspectivas, ¿no? Sí, sí, claro, y ya que estamos hablando de artistas y de todo, hay muchos cantantes y todo que también han tenido muchas denuncias de acoso y todo, pero uno dice, ay, no, nunca lo noté, pero después empieza a escuchar sus canciones y ciertas letras y todo, te das cuenta que sí iba muy acorde con lo que decía, ¿no? Entonces, no sé si está muy bien separar la obra del creador o del artista, porque, pues sí, de cierta manera se tiene que ver de un lado sin un punto a favor, pero también es medio difícil, porque pues es un artista creando una obra, va a poner una parte de él, ¿no? Una perspectiva de su mundo, una perspectiva de cómo él piensa. Entonces, está Sí, medio complicado. creo que ya más o menos te entendía. Al inicio yo no entendía por qué la gente no lo sabía separar. Yo creo que después de esto más o menos ya entendí que es un poco difícil a lo mejor separarlo por el hecho de a lo mejor procesar todo lo que ha hecho, saber que realmente era así cuando uno no sabía y que lo podías ver a lo mejor tan fácilmente Sí, sí, en lo que hacía, ¿no? Y pues yo creo que sí. A lo mejor para mí nunca ha sido difícil, pero entiendo a esa gente que puede ser difícil porque a lo mejor es como porque ocasionan una problemática que impacta a cierta parte del mundo para luego ver sus películas y decir, esta es la misma persona. sí, sí, Entonces, sí. a lo mejor puede ser difícil para algunas personas separarlos, pero entiendo el por qué para esas personas puede ser difícil, la verdad. Sí, sí, Pero sí, claro. yo lo Después, entiendo. como por un ejemplo muy famoso de obra y de artista es los libros de Harry Potter, con la escritora que tiene muchas denuncias de discriminación, de xenofobia y todo. Empiezas a ver cuando ya tienes mucho contexto de toda situación, empiezas a leer de nuevo y ves que ciertas cosas sí están así como que chin, ¿no? Pues sí, sí se notaba que es medio. ¿De dónde se fumó todo eso, no? No, Ajá, pues no, sí. sí, sí se notaba pues que era medio mucha discriminación, medio xenofóbica por cómo creó los Por los personajes temas que trataba, el cómo y los trataba y cómo hablaba de y ellos. cómo los trataba. Entonces está bien poder pensar que se puede separar, pero no tanto, no se puede separar totalmente a la obra del autor, pues. Sí, ya que sí lo pienso, a lo mejor, porque a lo mejor, ¿y qué tal si el arte que hizo artista, a lo mejor, como dices, no es tan bueno? O sea, es buena, cinematográficamente puede ser buena, pero los temas de los que habla son como, no los, ¿cómo se dirá? No los termina bien, no los desarrolla bien, los desarrolla como tú dices, como con mucha discriminación y todo eso, y no los concluye con algo bueno, a lo mejor los concluye con un pensamiento de varias personas por lo mismo, porque
puede ser que, es cierto que puede ser cinematográficamente muy buena, pero si lo piensas por detrás, la película socialmente tiene muchas cosas de política, discriminación, X, Y, Z, y realmente hasta puede llegar el mismo autor a dar sus propias ideas, como dices, de lo cruel que él piensa y transmitirlo ahí. Entonces, en ese punto creo que ya te entendí también igual, que es difícil separarlo por el cómo sí es buena la película, pero también no es buena en los aspectos que trata, a lo mejor. Sí, sí, claro, y O eso cómo es lo un trata. buen punto. Ajá, cómo lo trata, como este Bryan Singer, en las películas de X-Men y todo, el vestuario, como de ciertas, como por ejemplo las mujeres, no, hay veces que no es tan necesario que fuera tan ajustada la ropa porque puede llegar a ser incómodo para la actriz, pero llega a haber un punto de cómo el director es su forma de ver el mundo, porque pues no era tan necesario que estuviera así tan apretada y el material de la ropa y todo, pero pues sí es medio una mentalidad enfermiza de cómo el director está plasmando el mundo, ¿no? A su quizás criterio y todo, entonces puede ser, Pues, pues sí. sí, pues, ay, pues, yo creo que un mundo muy grande de mucha polémica en el cine, pero pues para concluir, yo creo que diría, sí, separen al autor de la obra, pero sepan cómo separarlo y aparte de saber cómo separarlo, identifiquen si lo que están separando tiene, habla de algo bueno. Si están separando una película de, por ejemplo, hablando de Woody Allen, la película de Midnight Paris es un romance fantasioso. No es algo tan malo, hasta lo que yo sé, no es algo tan malo. Entonces, separen, intenten saber de separar de qué se está hablando, cómo se está tratando el tema, a separarlo del autor. Y no sé qué opinas tú, para concluir. Pues yo también, pero pues sí, yo sería un poco más lo contrario de intenten separar hasta cierto punto, pero tampoco se hagan de la vista gorda, de, de que no pasan las cosas cuando sí pasan. Infórmense mucho quizás de antes de criticar un tema del autor o de cualquier cosa, infórmense mucho antes de opinar y sepan el contexto completo, ¿no? Porque sí puede llegar a cambiar de perspectiva cuando sabes mucho de cosas de atrás de la obra. Si notas más pequeños detalles y dices, chin, pues sí, quizás sí pudo haber pasado eso, tal, tal. Entonces, se tiene que separar, pero hasta cierto punto, no totalmente Ajá. el autor de la obra. Como dices, investigar, porque como Sí, dijimos hace rato, polémicas falsas hay o ¿cómo se dice? Culpamientos falsos. sí, sí, sí. Entonces, informarse, como dices tú, estoy totalmente de acuerdo. Pues bueno, esto fue todo por nuestro podcast de hoy, Los Marginados del Cine. Nos vemos en otro capítulo. Bye, gracias. A ver, vamos a cortar. ¿Cómo se detiene ¿Ya? esto? Ya, espérame.